Vamos a la Biblia. Y el tema de hoy es un tema de una orden que Dios dio desde el principio y sigue vigente. Multiplícate, multiplícate antes de que mueras. Multiplícate antes de morir. Muchos no vamos a morir. ¿Cuántos creen que de pronto no vamos a morir? Es una locura para mucha gente nueva. ¿Cómo que este hombre está diciendo que no se va a morir? La Biblia promete que la raza humana, esta generación de este tiempo, la generación que va a ser llevada por Jesús, es una generación que no verá muerte. Y muchos de los seres humanos no queremos morirnos. Luchamos, nos estiramos, ahora con tratamientos, con ejercicio, con gimnasio, con medicina pues más sana, y le huimos a la muerte. Pero la verdad es que el ser humano tiene un diseño divino desde el comienzo inmortal, que por culpa del pecado morimos, pero no era el plan de Dios. Pero ¿por qué entonces Dios nos permite la muerte? La muerte llegó como castigo por el pecado y la separación de Dios. Pero precisamente Jesús vino para derrotar a la muerte. Y la muerte ahora no puede hacer con la raza humana lo que hacía antes de que Jesús hubiera venido. Él tiene las llaves, Jesucristo tiene las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Él también puede alargar la vida o también puede acortarla. Él no quiere que ninguno se pierda, se muera y se pierda. Él quiere que todos los que somos hijos de Adán y por el pecado de Adán morimos, nos podamos incluso al final de estos tiempos salvar de morir. Dios nos muestra que Él quiere el planeta Tierra lleno de seres humanos. Y desde el principio dio una orden: multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, o sea, administren bien el planeta. A nosotros nos han vendido una idea, sobre todo en los últimos años, de que hay muchos humanos en el planeta y por eso no se deben hacer tanta gente, no deberían hacer. Que se está acabando el agua, mentiras. Que ya no hay tierra, mentiras. Que el planeta está calentado al punto de que si no nos vamos nosotros, no habrá planeta. Se han dicho muchísimas cosas contrarias a lo que dice la Biblia. ¿Por qué esas mentiras? Porque hay alguien interesado en que la raza humana desaparezca. Que no existan humanos, porque si hay humanos, entonces habrán humanos que se van a convertir en hijos de Dios. Y hay alguien interesado, que es Satanás, Lucifer, en que los seres humanos desaparezcan de todo el universo. Entonces él tiene que convencer a la raza humana caída, que no se mete con Dios, que es totalmente peligroso para el planeta dejar a los humanos vivos, porque los humanos vamos a terminar destruyendo el planeta. Esa es una cosa que nace de la creación de las bombas nucleares y todo esto, de la radiación, de la contaminación, que el ser humano sí ha contaminado el planeta, pero nunca en el plan de Dios está dejar que el planeta se acabe por culpa de los humanos. Dios tiene ese poder para que eso no ocurra. Vamos al punto. El punto es que estamos viviendo uno de los días más terribles, no solo en Colombia, sino en el mundo, de menor tasa de nacimiento de seres humanos, de niños. La noticia que salió esta semana en el periódico El Tiempo es para que nos pongamos a pensar, nosotros los colombianos. Vamos a leer este versículo en primer lugar, unos versículos para que confirmemos que esto es cierto. En el libro de Génesis 1:28, en pantalla, y dice:
orden del Señor, capítulo 1. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Esta siguiente que voy a leer aquí, estas siguientes palabras, no se han cumplido. Ni siquiera estamos cerca. Pero pastor, llegamos ya a 8,000 millones de seres humanos. Eso no es nada. Les decía en un culto anterior que algunos que viajamos en carro, incluso no solo en Colombia, sino en muchos países, observamos miles y miles y miles de hectáreas llenas de árboles, prados, montañas, llanuras, ríos, selvas, bosques, sin humanos. Y aquí dice: llenen la tierra. O sea, la orden de Satanás es peligro. La tierra se va a llenar. Y la Biblia dice: llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, que tengamos dominio, sin destrucción, de los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En Génesis 9:1, después de el diluvio, le dice a Noé, vamos a leer 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Cuántos sabían? Llegaron a ser más de 1,000 millones de seres humanos antes del diluvio. Para la época del diluvio, más de 1,000 millones de seres humanos. Todos perecieron menos 8. Y vuelve a repetir lo mismo, como una orden al hombre del cual iba Dios a generar, y con sus hijos el resto de seres humanos, para que se cumpliera la orden que ya leímos antes. Vuelve y le dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, igual que lo leímos antes: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ay, pastor, usted es un ser totalmente desactualizado. Eso pasó hace miles de años y ya la tierra está llena. No está llena la tierra. Si le han informado mal, investigue los millones de millones de hectáreas en el planeta listos para que la gente ocupe estos lugares. Vamos al otro versículo. Dije 3 versículos. Génesis 12:2. Ya estamos aquí en la época de Abraham o de Abraham inicialmente. ¿Y qué dice? Dice Génesis 12:2. Haré de ti, de la gente que cree en Dios, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Habla de una gran nación. Un poco más adelante, tengo que leer otros 2 más. Deuteronomio 7:13 y 14. Leamos. Deuteronomio 7:13 y 14. Dice ahora, mucho más adelante ahora con Moisés. Hemos pasado entonces por Adán, por Noé, por Abraham y ya vamos, por Moisés. Mire lo que sigue diciendo Dios. Promete, ¿no? El Señor. Deuteronomio 7:13 y 14. Si obedeces mi ley, mi palabra, dice el Señor, te amará y te bendecirá y te dará, ¿cuántos? Muchos hijos. O sea que tener muchos hijos es señal de ¿qué? Es señal de bendición. Hoy en día yo tengo 4, tuvimos 5, perdimos 1.
Pero hoy en día veo gente que dice, pastor, usted 4, ¿cómo es posible, pastor? Tiene que cuidarse. Ya me cuidé. Ya la fábrica la cerraron por otro lado. Pero yo hubiera querido tener 12. Y sabes una cosa, es una orden de Dios multiplicarse para los que somos hijos de Dios. Es algo que no ha terminado. Pero pastor, usted parece que no viviera en el siglo XXI porque la plata no alcanza, el trabajo no se consigue, las pagas son malas y la política está horrible y el degeneramiento y la depravación no dan como para uno tener hijos y que se vuelvan así. A pesar de que el mundo esté como está, si Satanás sabe que al crecer los hijos de Dios, el testimonio de Dios es mayor y son más los que pueden dar ejemplo de lo que Dios hace, entonces Satanás no querrá que hayan más hijos de Dios, ni familias creyentes que tengan más hijos creyentes, porque van a ser ejemplo para un mundo que no conoce a Dios. Entonces él tiene que quitar el testimonio, él tiene que hacer desaparecer esa clase de familias y que más bien crezcan las familias que son anti-Dios de la Biblia. En este momento en Europa y en algunos países musulmanes, la tasa de nacimiento de gente anticristiana, porque el Islam es, usted ya lo sabe, promotor de que desaparezcan los que no son fieles a esa religión. Están naciendo en promedio de 6 a 8 niños por familia musulmana. Y la noticia en Colombia es re triste. Pero pastor, es que aquí en Colombia no hay muchos creyentes, no creas. En Colombia hay mucha gente que ya sabe quién es Dios. Que no lo conozcan profundamente es otra cosa, pero ya hay gente que sabe que el único Dios es el Dios de la Biblia y que el único Salvador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú lo sabes, le damos a él una gloria a Dios y una alabanza. Entonces, en los países donde el nombre de Dios y donde se sabe que el único Salvador es Jesús de Nazaret, él tendrá entonces que hacer un trabajo igual como lo ha hecho en Europa y en otras naciones, que estimuló a las élites oscuras para que abrieran la puerta y se llenaran esos países de gente musulmana. Y en Europa, que lamentablemente hace más de 50 años se les enseñó a los europeos, se les metió en su tuétano de que no podían tener sino uno y demasiados hijos eran 2. Resulta que Europa está llena de ancianos. Muchas ciudades, no solo de países de habla hispana en Europa como España, sino otras naciones como Francia y otros, hay lugares que antiguos pueblos llenos de gente que cultivaba, que hacían quesos, cultivaban flores, tenían ganado, eran países hermosos, exóticos. Son países donde todas esas casas están desocupadas y donde en YouTube usted encuentra que dicen: le pagamos $5,000 por venirse a vivir aquí durante las primeras no sé cuántas semanas o meses, lo premiamos si decide venirse a vivir a este lugar. ¿Y dónde está la gente que vivía en esos lugares? Sus hijos apenas crecieron, 1 o 2, se fueron de esos países. Quedaron los abuelos y esos abuelitos no han vuelto a ver ni los nietos y esos países se han desocupado. Ahora, este versículo termina y dice: te bendecirá, ¿qué más? Y te dará muchos hijos. ¿Qué más? Sigamos leyendo porque es interesante. Hará fértil a tu tierra. ¿Y quiénes más serán fértiles? Y hasta los animales.
Usted sabe que de más o menos el año 2009 y 10 y algo en adelante empezaron a decir que las vacas, como tenían gases y la boñiga de las vacas y otros animales, que la boñiga y los gases de las vacas estaban calentando el planeta. Entonces empezaron a perseguir a los ganaderos y hubo noticias allí en Holanda y en otros Países Bajos donde empezaron a decomisarle el ganado, a cerrarle las haciendas, y empezó a haber sacrificio de gallinas, de patos, de una cantidad de animales, que empezaron a matar esos animales, que porque esos animales, cuando expulsaban sus excrementos, estaban matando el planeta. Y muchos niños de esa época que escucharon esas noticias ya son grandes, adolescentes, universitarios, y siguen con esa idea: mamá, la vaca está calentando el planeta. De tal manera que hoy hay gente comprando carne sintética, porque qué triste, ¿cómo vas a matar una vaca? ¿Cómo te vas a comer un pollo? La Biblia dice que hasta los animales Dios quería que ellos fueran multiplicados, muchos animales. Y allí dice la Biblia, todo eso es un propósito de crecimiento, no de disminución de la población. Le voy a compartir algo. Y el último de los versículos que leo con este tema es el Salmo 127. Vamos a leerlo, versículos 3 al 5. Dios dice esto. Vamos a mirar. Salmo 127 del 3 al 5. Dice: ¿qué tal si lo leemos como en un colegio? Discúlpeme, no quiero ofenderte, pero leámoslo como si fuéramos un colegio, ¿cierto? Los hijos son un regalo del Señor, de Yahvé. Son una recompensa de su parte. Pastor, ¿Dios me recompensa a mí con hijos? Yo creo que eso es un castigo. Se ha llegado a pensar: ay, Dios me castigó, quedé embarazada. Ay, Dios mío. Y por eso es que hay tanta aprobación del aborto, porque me tiré la vida. Y ahora me tiré la vida. Y la sociedad ha llevado a la mujer a pensar que la mujer no puede estar criando hijos. Eso no es tarea para la mujer, dicen ahora. Una mujer que esté teniendo hijos y criándolos, pobrecita, se tiró la vida. Tú tienes que estar afuera, siendo una reina. La reina del flow número 5. Tienes que ser la diabla. La mujer tiene que ser ahora la superestrella. Y si la mujer no está allá siendo reconocida, la ejecutiva, y no está mal, pues que hay mujeres, hay ejecutivas y presidentes, mujeres, pero si todas las mujeres se vuelven presidentes, ¿quién va a amamantar un niño? ¿Quién va a guiar a los niños en el camino de Dios si está ocupada gerenciando? Ah, este es un macho recontramachado, ahí lo veo parado, un macho dominante está predicando ahí. Mire, por culpa de esto que han enseñado, que la mujer no tenga hijos, que la mujer salga, y que cuando ya sea una mujer empoderada, entonces ahí sí, busque un candidato entre 400 que tiene, y que como es reina puede escoger un consorte, perfil, que le alcance a tocar la sandalia, y ella entonces lo va a tener solo para que sea el fecundador, pero no más, porque ella está empoderada, entonces ella se sostiene sola. Entonces sucede que ahora se ha vuelto hasta peligroso que un hombre se arrime a una mujer. Ahora, yo no estoy en contra de ninguna mujer, por favor. Estoy a favor, por eso estoy predicando esto. Miren, he tenido tantas noticias de cosas tan injustas que están pasando. Un padre de familia fue metido a la cárcel porque ayudó a una mujer. Creo que él estaba ayudando a pasar la calle a una, o no, la libró de un accidente a una mujer, lo que vieron en la noticia, ahí la libró de que fuera muerta en la calle, la tomó y la libró de que la atropellaran y la puso en la acera, y esta mujer lo demandó por haberla tocado y está recibiendo un proceso, creo que es en Estados Unidos. Y ella dice: yo nunca le pedí que me ayudara, pero entonces si yo no la salvo, usted se hubiera muerto, pero usted me tocó,
me apretó muy duro, usted estaba tratando de hacerme algo. Y esto es una cosa terrible, porque ahora uno tiene que decirle a los hijos, ¿qué cosa tan horrible? Papi, ojo, no estés en ningún lugar donde haya una mujer sola contigo. Y no es por la tentación ni porque aquí nosotros en la iglesia ponemos a los hombres lejos de las mujeres. No, no es por la tentación. Es porque lamentablemente hay mujeres que trabajan en bandas o de mujeres o mixtas donde le piden un favor a un varón. Ay, hágame un favor, este perfume es demasiado apretado, ¿me podrías hacer un favorcito? Me lo destapas. Y él, bueno, venga, le destapo. Me quería hacer daño, me empezó a tocar. Yo en ese momento lo rechacé y se me cayó el perfume y se partió él. Y aparece el otro, sí, yo la vi, esa es parte de la banda. Yo la vi, el hombre la cogió, le quitó algo de la mano y la jaló. Hay cantidad de demandas en Colombia y en el mundo de casos de mujeres que salen necesitando una ayuda y en el momento en que el varón les está ofreciendo la ayuda, gritan, se tiran al piso, se rompen la ropa y dice: me intentó abusar, me gritó, está haciéndome daño. Incluso es una situación tan terrible en los empleos que ya incluso se puede declarar abuso, o como se llama el término legal o jurídico, esto de acoso sexual laboral. Entonces ya en el trabajo no se le puede preguntar a la trabajadora: buenos días, ¿cómo están? Me alegra que hayan llegado contentas. Qué bien vestida llegaste al trabajo. Ojo, grábelo al jefe, porque si le preguntó, le dijo que estaba bien vestida, abuso, acoso sexual. Qué terrible. O sea, estamos llegando a una situación en que un hombre ya ni siquiera puede también, si lo está deseando, romantiquear sanamente con una pelada, una mujer que le gusta, porque puede ser que si le dice bonita o te ves muy elegante, él me dijo esto y la actitud que yo le vi en los ojos, señor juez, era de depravado. Le vi la cara de depravado que puso cuando me dijo eso. Entonces hoy en día se están quedando las mujeres solas. Están llegando mujeres a 45, 50, 55 años y nadie quiere acercarse a ellas porque están buscando una mujer más joven para tener una familia joven, pero el peligro es que si yo me arrimo a una joven, la joven me puede meter a mí en un problema grande. Entonces, ¿qué hago, papá? Preguntan los hijos: ¿qué hacemos, papá? Si queremos conquistar a una mujer de novia, la mujer primero lo califica a uno, si tiene uno esto: carro, casa, apartamento, plata, billete, viajes. Y luego si tiene eso, además tiene que tener pinta, ser fornido, y además títulos, y además tienen que perseguirlo las viejas, porque si no lo persiguen las viejas, entonces ya no le gusta. Entonces, papá, estamos fregados. Y entonces si le vamos a conquistar, y una palabra bonita, este está intenso, uy, no, ya, no, terrible. Entonces mire, todo esto está al revés. ¿Por qué el mundo está así al revés? Porque Satanás pensó estrategias para que no hayan hijos, para que no hayan matrimonios, para que las mujeres prefieran sentirse tranquilas solas mientras produzco y me vuelvo una reina, hasta que no se da cuenta que se quedó sola. Miren esto, el versículo que vamos a leer, creo que ya lo leímos, así. Vamos a mirar ahora esta noticia y no se sorprenda porque acaba de salir en Colombia. La publicó el periódico El Tiempo. Miren esto, entre esas y otras, voy a comentarle lo que está pasando. Aquí está. ¿Por qué ha caído la natalidad en Colombia y en otras partes del mundo? ¿Y qué efectos podría tener esto? Colombia está viviendo actualmente una de las caídas más aceleradas de la natalidad del mundo. En el 2024 se registraron menos de 460,000 nacimientos en toda Colombia.
una caída alrededor del 30% respecto al 2015. Y ya va por el 14% menos que el año anterior. La tasa global de fecundidad ronda el 1.1 y el 1.2 hijos por mujer a nivel mundial. Y eso está muy por debajo de la tasa de sobrevivencia o supervivencia de la raza humana. ¿Cómo así? Le explico. Si dos personas, un matrimonio, no tienen sino un hijo, la siguiente generación va por la mitad. ¿Me estás entendiendo? La hermana Rosita y yo somos dos, pero si tenemos dos, ya hay quien reemplace por lo menos a estos dos que se van a ir cuando nos vayamos. Ya quedan dos que nos reemplazan, ¿cierto? Tenemos dos hijos, van a quedar dos que reemplazan a papá y a mamá. Pero si en este momento la población está teniendo solo uno, ¿cuántos van a reemplazar a papá y a mamá? Solo uno. O sea, vamos casi al 50% en la siguiente generación, 50% menos de personas. Y en Colombia, la tasa está en una situación de crisis tan infame, tan terrible, que Colombia en este momento, dice la noticia, que está casi como el país de menos nacimiento de niños en todo el mundo. ¿Qué nos está pasando? Todo esto que le estoy diciendo, el comportamiento de la mujer, las feminazis, este movimiento progre, ahora todos deben ser de rosca izquierda, ahora todos deben ser de la L y lo demás que sigue. Todos estos cambios, toda esta depravación está haciendo que el mundo se quede sin seres humanos, sobre todo de el judaísmo y del cristianismo. Pero hay algo en el judaísmo, y es que muchos judíos que todavía siguen ajustándose a la ley de Moisés, algunos religiosos, judíos religiosos, por lo menos se les metió en la sangre y no creen esto de la ideología woke ahora en Occidente sobre todo y en Europa. Y ellos están teniendo entre 4 a 6 hijos. ¡Wow! O sea que el hecho de traer en la mente, en el corazón y en la genética la orden de Dios de tener hijos, multiplicarse, todavía existe en esos países y en algunos judíos que están por fuera. Pero judíos que viven, por ejemplo, en Israel, que son jaredís o ultraortodoxos, están teniendo de 7 a 8 y 9 y 10 hijos. 10 hijos. ¿Y por qué ellos sí lo hacen? Porque a ellos se les ha alejado, y no con esto estoy diciendo que nos metamos en una montaña o en un hueco, se les ha alejado de las costumbres de Occidente. ¿Cómo? De que hay que salir a empoderarse de la vida y volverse en ejecutivas, gerentes y qué sé yo, y no estar en las casas. Al contrario, allí sigue todavía con mucha fuerza el hecho de que la madre es algo muy importante. Y claro, la tecnología, pues aunque existe, no es el centro de la vida de ellos, y no andan consumiendo basura en las redes sociales, sino que andan un poco más comprometidos con la familia y la crianza de los bebés. Familias y personas que están escuchando este tema, puede que usted diga, eso no es cierto, solamente investigue. Hay gente que me escribe, este tipo está loco. Así me escriben en los comentarios. ¿Usted se la está fumando? ¿De qué color, pastor? ¿Qué fumó? Me dicen algunos en las redes sociales. Y yo digo, Señor, pobrecita la gente en el mundo que no se da cuenta de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿para dónde va todo esto? Si siguen las cosas así, pues las noticias del periódico, no solo el Tiempo, muchos medios de información en Colombia y en el mundo, y aquí en Colombia ya hay una crisis de que como no hay niños y como no están naciendo bebés, los jardines infantiles se están cerrando. Colegios de primaria han tenido que reducir el profesorado. Y ahora, con el incremento de estas formas salariales, que pues ojalá la gente ganara mucho, pero que sea todo de acuerdo al equilibrio social económico que tenemos. Pero si las cosas no se hacen con equilibrio, pues se desequilibra más todo
Y cuando un presidente da una orden de esta naturaleza que desajusta todo, entonces aunque parece que va a favorecer a la persona que recibe ahora un salario mínimo mayor, se va al traste como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque resulta que si a una persona ahora pues se le mejora, pero no de acuerdo a la situación del país, entonces los colegios que antes podían pagar una profesora para educar a unos niños, ahora como casi no hay niños, ¿qué dicen las rectoras del colegio? ¿Qué dicen los dueños del colegio? Mejor, no podemos. Si antes pagábamos 4 profesoras para esto y ahora llegaron menos niños en el 2025 y en el 2026 estamos viendo la tercera parte de los niños que entraban, no podemos seguir teniendo las mismas 4 profesoras. Y ahora, no solo que debemos tener las mismas 4, sino que les tenemos que aumentar cuando nos bajó el número de estudiantes. Entonces, en Colombia este año se cerraron miles de colegios en Colombia. Hace apenas unos años, 4 o 5 años, empecé a ver esto. Y nosotros, no digo el lugar, criamos a nuestros hijos en un colegio cuando eran bebés, chicos de primaria, de los primeros años de primaria, en jardines infantiles. Y qué cosa tan linda era ver esa rectora con ese amor recibiendo tantos niños, haciendo eventos con niños. A nosotros aquí en la iglesia nos alegra muchísimo ver cuando pasan toda esa cantidad de niños al altar y hacen esas obritas de teatro cristianas. Es hermoso. Y en los colegios nos daba alegría ver eso. Pero hubo un momento en que empezaron los niños a bajar, no llegan niños. Alguien nos contó y me dio mucho dolor de que la rectora de ese colegio tan conocido, tan famoso, perdió la razón debido a la crisis económica. Y ahora anda como una indigente en Bucaramanga pidiendo comida en los restaurantes. Cuando yo me enteré de eso y vi una foto de esa mujer sin dientes en la calle y pidiendo comida, yo dije, no, Dios mío, esto es una injusticia. Una mujer que les enseñó a los niños las cosas también, porque allí daban cosas de la Biblia. Pero ¿por qué Dios la desfavoreció? Muchas veces nosotros no tenemos una explicación para todo el daño que recibe alguien, pero todo lo que están haciendo sí contribuye a desfavorecer el bienestar común. Amados, estos colegios que hay aquí en Bucaramanga, aquí nomás cerca de Cañaveral, un colegio de clase alta, como lo era el colegio que quedaba aquí al otro lado del barrio, ese colegio lo tuvieron que cerrar porque no habían padres que pudieran pagar semejantes costos, y menos si el número de estudiantes disminuyó. Yo le estoy diciendo una cosa que es profética. Las universidades entrarán en el 2026 en una de las crisis más inimaginables que se haya vivido en la historia. Ya ahorita en Colombia, la noticia que yo estuve buscando, se fueron de las universidades cientos de miles de personas en Colombia. Y aquí en Colombia ya no matricularon en el 2026 en los mismos colegios, sino ahora en colegios del gobierno, niños que antes pagaban en un colegio particular. ¿A dónde vamos y para dónde va este servicio? ¿Por qué usted, pastor, está predicando esto? Y si las matrículas no pueden dejarlas al precio que tenían el año pasado porque hay que pagarle más a los profesores, entonces con menos razón y motivos un padre va a seguir dejando un niño en un colegio que ya ni la matrícula la puede pagar. Quiero que abra la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Porque hay de todas maneras un Dios que guarda, un Dios que libra, un Dios que sustenta, un Dios que provee. Miren esto. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 12, en el versículo 1. Cantar de los Cantares. Y este tema de hoy le va a parecer a la gente muy loco y muy raro. Libro de Cantar de los Cantares, lo vamos a ver en varias versiones. Muy bien.
Dice preludio de la muerte, o sea, antes de que se muera. Pero cuando uno lee este capítulo, sobre todo los versículos 1 al 8, que son los que vamos a compartir, uno lo que se da cuenta es que aquí le están diciendo a uno: haga esto antes de que usted se vuelva viejo. Haga esto antes de que usted se vuelva viejo. En la versión BTX, vamos a leer el versículo 1 poniéndolo allí en la pantalla, en la BTX. Si hay hermano que sabe cómo hacerlo, se lo agradezco. Miren, la Biblia nos está diciendo que antes de que el Señor Jesucristo se lleve la iglesia, Dios va a preparar la última cosecha. ¿A cuánto les gustaría que la última cosecha, o cuántos creen que una última cosecha debe ser la mejor y no la peor? Bíblicamente las cosechas se supone que cuando va creciendo y cuando el hacendado, el dueño de la tierra, está prosperando, pues no va a tener cada vez menos frutos, sino cada vez más frutos. Dios espera que antes de que se lleve la iglesia en el rapto, la iglesia, nosotros, Dios nos dio una orden. Ya lo leímos en Génesis: fructifiquen, multiplíquense. A la iglesia le dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 28, al final les dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes, pero vayan y multiplíquense. Jesús sigue diciendo que la iglesia tiene que multiplicarse. Y si no hay niños, y si no hay nuevos nacimientos, ¿qué pasará con las iglesias entonces? Si siguen naciendo el 50% menos, significa que esta iglesia para las siguientes generaciones habrá menos de la mitad de la gente que asiste, y no solo porque no vengan o no les guste la palabra de Dios, sino porque no hay gente. Y no hay creyentes, porque los creyentes que se murieron tuvieron de a uno. No dejaron ni 2 hijos. Ahora, no se ponga bravo conmigo: el pastor me las echó. Claro, como tengo solamente 2 hijos, ya el pastor me la echó, pero ya ¿qué voy a hacer? Yo tengo 50 años, mujer, y usted 40, entonces ¿qué vamos a hacer? No. Lo que estoy diciendo es una realidad. El Señor era feliz viendo niños, y cada vez que le llevaban los niños, Él les ponía las manos, oraba por ellos. Por eso en las iglesias presentamos niños: dejar que los niños vengan a mí. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que vayan y que hagan discípulos a donde quiera, ganen gente para el Señor. Pero hay una orden al empezar el Antiguo Testamento, al terminar el Antiguo Testamento, que dice que va a venir un problema grande, y es que si el tiempo de la iglesia, los creyentes del Nuevo Testamento, no hacemos que los padres volteen su corazón hacia los hijos. A ver, ¿qué es eso de voltear el corazón hacia los hijos? Pues primero ténganlos, porque ¿cómo va un padre a poner los ojos o volver el corazón sobre los hijos si no hay? ¿Y cómo van los hijos a volver el corazón hacia los padres si ya todos son viejitos y no hay niños? ¿Qué niños van a voltear el corazón hacia los padres? Lo que Dios está diciendo implícitamente ahí es que deben haber padres y deben haber hijos. Y aunque van a haber 2 contra 3 en una casa y 3 contra 2, pero dice: haga que vuelvan el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. No vaya y sea, o sea, que si no cumplen esto, yo venga y destruya la tierra antes. Yo venga y destruya la tierra antes. O sea, para Dios es terrible que la raza humana, los creyentes, no se multipliquen, no volteen el corazón hacia los hijos, querer hijos, amar a los padres, amar a los hijos. Dice: si la raza humana que me queda de aquí en adelante, apenas terminó el Nuevo Testamento, no hace esto, vendré antes y los destruiré. Significa que la orden es una orden que hay que cumplirla. Bueno, pastor, ¿y usted por qué no tiene más? Ya le dije. Pero tenemos una generación ahora de muchachos que tienen un terror terrible de casarse. Ay, pastor, y usted ya había predicado de eso. No vuelvo otra vez como la burra al trigo. Vuelvo y les digo: yo me la he pasado orando: Señor, permite que en Colombia este programa, que no viene solo desde Colombia, que viene
de todas estas generaciones oscuras, tanto de izquierda como de derecha, porque la izquierda y la derecha, ambos están permeados por las tinieblas y han venido vendiendo la idea a la raza humana de que nos vamos a reventar en la tierra si no detenemos el flujo de niños. Y esto se tiene que acabar. Amados, no se están casando por miedo a la situación económica. No se están casando por lo que ya dije, primero me empodero y luego miro a ver con quién. No se casan porque es que yo mejor me defiendo sola o me defiendo solo. No se casa porque ¿qué tal? El miedo se ha metido en esta generación. Y les decía en el culto pasado, que ya es noticia mundial, la generación actual. Creo que la generación actual, ¿cómo es que la llaman? ¿Z? ¿Cuántos están al tanto del tema? La generación Z. La anterior generación, ¿cómo se le llamaba? De cristal. Sí, de cristal, que ahora con cualquier cosa se parte. Pero aquí no vinieron hoy, esos están partidos en otro lado. Le están echando la culpa a la generación de nosotros, los que nacimos después de los años 50 hasta los años 70 y algo, que nos llaman los ¿qué? Los baby boomers. ¿Por qué baby boomers? Porque hubo un boom de bebés, un boom de bebés, un nacimiento de bebés. Y es verdad, mi mamá, bueno, mi padre y mi madre pues tuvieron 3, el cuarto se murió, pero luego mi mamá tuvo más. En todo caso, en la familia de nosotros, los mayores de esta edad, tenemos abuelos que tuvieron hasta 10, 12, 8, y nosotros en promedio bajito 3, 4, 5 o 6, y el que menos tuvo 3 de los baby boomers. Entonces están diciendo, debido a la situación mundial que hay, entonces esta generación ya ve que no puede ser para mí, económicamente hablando, posible que yo haga lo que hizo mi papá y mi mamá. Aunque mi papá no estudió algo, o bueno, es un doctor, o mi mamá no estudió nada, bueno, ella es una señora ama de casa, pero los dos lograron casita, camión, carro, una finquita, se vestían, comían y tremendos paseos de olla cuando los hacíamos, y en la casa siempre de mis padres hay un pollo de más, hay una alita de más, hay un juguito de más, una colchoneta para alguien que se quiera quedar, y yo no puedo meter ni una colchoneta más donde vivo. Y como decía alguien, ay, en la época de mi papá, decía mi papá cuando tenía 34 años, bueno, y ahora estos pesitos, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un gallinero. Y ahora yo con los mismos pesitos de los 34, ay, no sé si podré comprar los huevos de esta semana. Habrá huevitos para esta semana. Entonces dice, las generaciones han cambiado, las cosas están terribles para nosotros los jóvenes. Miren, hermanos, hay una generación llena de miedo. Hay una generación tan llena de miedo que esta generación le está creyendo a todo el lavado de cerebro que está haciendo Satanás a través de todo esto que se llama la estupidización de América y del mundo entero. Dios nos dice clarito que sí se puede un hombre ilusionar de una mujer, esa mujer de un hombre, y que si los dos se juntan, dice, bienaventurado el hombre que tuvo sus hijos joven, el que llenó su aljaba de hijos, ahí lo estábamos viendo. Pero hay un miedo. Y el miedo está haciendo que ahora esta generación anterior, la generación X y la generación anterior, estén quedándose sin hijos y estén quedándose sin casar. Iglesia, miren esto. Antes de que usted se envejezca, obedézcale a Dios. ¿Cuál? Primero métase con Dios. Y la primera de las órdenes es, no se olvide que hay un Dios que si dijo que la tierra se puede llenar y que le proveerá y que no habrá estéril y que tus vacas serán aumentadas y que tu tierra será bendecida, que no faltará la lluvia, y si Él dice que Él hará que prosperes en todo lo que emprendas, ¿por qué estás teniendo miedo de organizarte? ¿Por qué estás teniendo miedo de casarte? ¿Por qué estás teniendo miedo de decirle sí a esa persona que en tu corazón sientes que puede ser un hombre? Ahora, si es de Dios y ambos son gente de Dios, está incluso dentro de gente cristiana latiendo un miedo que no tiene por qué estar ahí. Es como si Dios no existiera. Miren, nosotros no dependemos del presidente de Colombia. Nosotros no dependemos del de Estados Unidos. Ay, no, es que ahora que llegó Trump, ahora sí. No. Ay, es que ahora llegó Abelardo.
¡Ay, llegó Vicky! ¡Ay, Dios mío! Maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre. Este versículo en la BTX que dice, mira, puede ser que esté yo muy escuelero hoy, pero estoy viendo esto y me preocupa. Yo no quiero morirme y que la iglesia, cuando yo me muera, sean 30 hermanos los que están asistiendo, porque ya los demás, ya todos los cuchitos nos fuimos. No, se irá usted solo, pastor, pero yo todavía estoy. Mira, hermano, ayúdenos a llevar esta palabra. Estimule a sus hijos, quítele el miedo a sus hijos. Si su hijo se quiere casar, claro, no se va a casar pues con cualquier gitana por ahí leyendo la mano, pero sí una mujer que sea temerosa de Dios y apartada del mal. Bueno, papi, vamos a orar. Porque el problema es que, pero es que a mí no me gusta la candidata suya, mi hijo. Espera, ¿de qué familia es? ¿Cuántos títulos tiene? Ay, hermano, si Dios le preguntara a usted si usted merece lo que tiene, no habría razón para tener lo que Dios le dio. Ha sido pura gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos porque Dios, a pesar de que somos pecadores, Dios, al ver que le creímos, nos puso puente donde no había cómo pasar. Y estamos comiendo y siendo sostenidos por su mano poderosa. Acuérdate, dice la BTX, de tus creadores. ¿Cómo? Capítulo 12 del libro de Eclesiastés, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Ahí lo vas a ver en pantalla. Lamentablemente algunas Biblias no ponen todo completo. ¿Qué dice allí? Ampliémoslo. Acuérdate de tus creadores. ¿Cómo así? ¿El creador es uno solo? Pues resulta que el creador nuestro es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, también creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creadores dice ahí porque es Elohim. Acuérdate de tus creadores en los días de ¿qué? De tu juventud. Muchachos, esto va para ustedes los jóvenes y los que somos jóvenes menores de 65. Acuérdese, hermanito mayor de edad, no se le olvide que Dios nunca se muere. Por eso usted no puede dudar que Dios lo sostendrá. La fe, le decía en estos días a mis hijos, siempre les recuerdo eso, es la sustancia de la que Dios coge para crear algo. Si usted está seguro de algo que pide a Dios, usted cree que eso le va a venir, que es alineado con la voluntad de Dios. Si usted persiste en creer en eso, le vendrá. ¿De dónde Dios lo armará? De su fe. ¿Cómo le dijo a esa mujer que lo tocó y que llevaba cuántos años perdiendo su salud con ese flujo? Que ningún médico, había perdido toda la plata, le había quedado sin herencia la pobre señora. Y cuando toca a Jesús y él le reclama, ¿quién me ha tocado? Ay, Señor, he sido yo, perdóname, Señor. ¿Qué le dijo él a ella? Mujer. A ver cuántos han leído la Biblia. Mujer, mi fe te ha sanado. La fe de Pedro te sanó. Le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe. O sea, ¿de dónde Dios le dio a ella la oportunidad de ser sana y salva? De lo que había en ella. ¿Con cuántos alimentos le dio a 5,000, 10,000 personas? Con poquitos, pececitos y panecitos, 5. O sea, de lo que tienes tú de fe, de eso Dios construirá el resto que estás necesitando. No puedes dudarlo. Por favor. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. ¿Antes de qué, muchachos? Antes de que vengan los días malos. Vamos a mirar ahora en la NTV y en la versión RBC, 2 versiones, los 8 versículos, que es el tema central del día de hoy entre todo esto. Miren, iglesia, dice este estudio tan bonito. Versículo 2.
Vamos a leer el 1 incluso en la versión NTV. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Y yo les decía a los hermanos que en este año 2026 íbamos a ver más matrimonios de los que esta iglesia no se imaginaba que iban a ver. Incluso aquí en la iglesia. Incluso aquí. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué dice? No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Y eso es una realidad. Voy a explicarlo rápido. Cuando uno es joven no piensa sino en lo que uno ve por delante de los ojos así. Ay, ay, uy. Todo lo que uno ve nuevo, novedoso, le ilusiona la vida. Pero cuando una persona está llegando a cierta edad, ya no comienza, no es que haya perdido la perspectiva y la visión, sino que eso ya no le mueve la aguja a uno. A uno le mueve la aguja es lo que está quedando, lo que uno está dejando, qué tan bueno es lo que yo estoy dejando, y comienza uno a pensar en cosas que no había pensado. Por eso es que nosotros, cuando somos mayores de edad, comienzan a preguntar: ¿y cómo era mi abuelito? Oiga, abuelita, ¿y usted qué hacía? En cambio, un nieto nunca le pregunta, ni siquiera de 25 o 30 años le pregunta a los papás: papá, ¿y cómo era el abuelo? Cuénteme. ¿Y ellos de qué vivían y qué hacían? Eso no les importa. Uno solo pregunta por las cosas de los abuelos cuando es abuelo. Y entonces dice: hónralo al Señor mientras seas joven. ¿Cómo se honra al Señor? Desde que uno ya es joven. Jóvenes, honren al Señor creyéndole eso de multiplícate, ten hijos joven. ¿Y qué más dice? Antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Porque mucha gente habla así: ¿para qué vivir? ¿Para qué esta vida? Incluso piensan en ponerle fin a sus días con la famosa eutanasia. Ahí estaba leyendo que uno de los hombres más conocidos de la época de la televisión, cuando yo era joven, que era el doctor Spock o Spock. ¿Cuántos vieron la serie de la guerra esa de las galaxias del famoso actor Leonard Nimoy, el hombre de las orejas puntudas, ¿cierto? El señor Spock, todo serio y así. Ese señor, cuando ya estaba viejo, no quería vivir y se enfermó. Y aunque hizo muchísimas cosas y odió la imagen de Spock que él tenía, porque llegó a odiar la imagen, porque todo el mundo le decía: no señor Leonard, sino hola Spock. Hasta el propio hijo llegó a despreciarlo porque él ya era un alien. Se quiso matar y le pidió a las enfermeras que lo desconectaran. No importa la fama, el dinero que hay, mucha gente se quiere morir. ¿Y por qué la gente se quiere morir? Porque la gente no tiene un conocimiento de Dios. Pierden la esperanza porque desde jóvenes vivieron para otra cosa y a Dios no lo metieron en la ecuación de su vida. Y dice: acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos. Es que cuando los ojos envejecen ya uno no ve igual. Y dice: y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Es decir, hasta ciego puede quedar una persona en la vejez. ¿Qué más sigue recordándonos? Porque esto es bonito para que lo aprendan también los jóvenes. El siguiente versículo, que es el 3, dice: acuérdate de Él antes de que tus piernas, ¿qué son las piernas del cuerpo? Las guardianas de la casa. Hay un momento en que estas piernas empiezan ¿a qué? Empiezan a temblar. Y tus hombros, puede que tengamos hombros anchos y hayamos cargado tremendos pesos, pero hay un momento en que ese Schwarzenegger, que usted lo ve todavía por ahí en fotos haciendo así, ahora va a Schwarzenegger así detrás de los guardaespaldas. ¡Ey, esperen! ¿Ese Schwarzenegger? Y uno ve a todos estos, al Conan el Bárbaro, que eso hacía Schwarzenegger, a otro famoso, ¿cómo se llaman? El de los puños, el de Rocky Balboa, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahora Rocky Balboa no da ni un salto porque ahora le tiemblan las piernas. Anda caminando así Rocky Balboa. Y el famoso fisicoculturista, Mr. Olympia, que hacía con más de 1100 kilos pierna, acostado, ¿no? Y ahora, pobrecito, tienen que ayudarlo a pararse porque se destruyó también por mal uso
de su cuerpo, se destruyó su cuerpo. Y todos esos que para nosotros eran gigantes, hombres gigantes, se murió hace poquito la mujer que era para la época nuestra, la hermosa, la vedette, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Vea a estos muchachos, ¿no? Tienen bien claro el nombre, ¿no? Bueno, Brigitte Bardot se murió de 91 años. 91 años. Entonces la Biblia dice, antes de que esos hombros fuertes ya no estén así, sino estén así doblados. Y allí está. Y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, ay Dios, sin querer queriendo uno termina hasta perdiendo las muelas. Y le voy a contar algo. Un engaño es un engaño. Yo estoy investigando y si me he equivocado, corrígeme. Pero he investigado y resulta que las famosas muelas cordales, las que la llaman la muela del juicio, están teniendo una relación muy importante con células madre que ayudan a la regeneración y a la renovación del cuerpo del ser humano. ¿Por qué cree que hace como 30, 40 años nos vendieron la idea de que teníamos que sacarnos las cordales y que toda persona que tenía la muela del juicio, ay no, mi niño ya tiene 20 años, ay no le he sacado las muelas esas infelices que Dios las echó de demás para tirarse en la juventud? Óigame, ¿cómo hemos podido creer todo esto, Señor Jesús? Y entonces le mandamos a volar todas las muelitas. Por eso es que cuando ya esta generación que nos volaron las muelitas, eran las que eran más fuertes para soportar las cargas, los pesos, y ahora las otras que iban adelante hasta se perdieron. Y entonces vemos a todos carichupados. Ven, a ver, pasándola. Y cogemos carita de caballo viejo porque creemos todo lo que nos están diciendo. Y la Biblia lo decía. Hasta con la misma edad se le caen a uno los dientes, las muelas. Dice, esos pocos sirvientes que te quedan dejan de moler. Y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Siguiente versículo. Ay, pastor, qué ridículo. Esto es la Biblia. Es la Biblia. Y dice, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Veamos este versículo, el 4, en la RBC, que lo traduce mejor. RBC, versículo 4. Dice, Dios mío, el tiempo se nos ha ido. Hazlo, o sea, acuérdate de Dios. ¿Antes de qué? Antes de que se cierren las puertas que dan a la calle, ¿cierto? Los oídos. O sea, uno pierde hasta el oído. Y el ruido del molino deja de oírse. Hazlo antes de que las aves eleven sus trinos y ninguno de sus cantos pueda escucharse. Y es verdad, los oídos también se pierde la audición. Dios es consciente de que el hombre tiene un deterioro y nos lo dejó en la Biblia. Ese deterioro puede ser normal, puede ser mayor o menos de acuerdo a cómo uno se cuide, pero viene la vejez y uno tiene que aceptarla. A uno nos cuesta más trabajo aceptar la vejez, pero si uno acepta la muerte, ¿cuántos aquí aceptamos la muerte? Bueno, poquitos, pero hay gente que la acepta. Y si nosotros aceptamos la muerte, ¿por qué no vamos a aceptar la vejez? Si me tengo que morir, pues también me tengo que volver viejo. Claro, podemos cuidarnos, pero la Biblia dice que antes de que esto pase, usted ya debería tener una relación con Dios. Y al final, el versículo, regresamos a la NTV, versículo 5 hasta el 8, nos quedan 3 versículos. El 24:5, acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte. Voy a preguntarlo, y los jóvenes que estén aquí, tengan paciencia con los papás, tengan paciencia con los abuelos. Mire, hoy no sé si vino mi madre, déjame mirar. Sí, está mi madre y está mi padrastro. Mi padrastro va a cumplir dentro de 2 meses, cumples 90 años, ¿cierto, abuelo? Levante la mano, padrastro. Él es mi padrastro, Gerardo Delgado Ballesteros. Y cumple 90 años.
90 años. Pero hace poco, usted lo veía, hace 3, 4 años, usted lo veía en la cancha del barrio El Diamante 2 jugando basquetbol con los muchachos del barrio. Y a él lo apetecían en la cancha del barrio El Diamante. Don Gerardo, venga, juegue. Y tenía una puntería hace apenas 4 años. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero sin embargo, de que llega un momento en que uno ya, por más que le haya rendido el cuerpo y haya estado fuerte en la edad de la ancianidad, llega lo que dice aquí: antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor. Qué bonito lo dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué pasa con los pies de los abuelos? Dice, y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Pero ¿cómo así que un saltamontes moribundo? Sí, mire, yo no sé cuántos de ustedes han visto los grillos que tienen esas patas así dobladas atrás y que de esas patas pegan unos saltos. Pero cuando el grillo está viejo, ¿sabe cómo caminan los grillos? Así, como descaderados. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, antes de que parezcas un grillo viejo caminando así con las patas abiertas. Es real, el Señor nos describe un panorama de la vida y el deterioro humano real. Y dice, ¿no? Y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. O sea, incluso hasta Dios dice, aunque el viejito le traigan 13 garrafadas de alcaparras, el viejito ya no. ¿Sí? Ya no. O sea, se pierde mucho. Y dice, acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Dios hablándonos. Y al terminar, les voy a decir algo. La Biblia tiene una promesa. Uno se envejece, uno se deteriora y uno hasta se entristece por eso. Porque uno llega a entristecerse, porque yo lo sé. ¿A quién no le da tristeza de que uno saltaba, hacía maromas? Bueno, yo todavía hago locuras. Y que después a uno lo tengan que llevar de la mano para un lado y para otro. Mi esposa dice, Señor, llévame. Cuando ya no pueda yo hacerme aseo, ni cambiarme, Señor, mejor llévame. Yo me pongo a pensar, oiga, mi esposa pobrecita, ojalá que ella no llegue a eso. Pero si seguimos adelantados en años y el Señor no viene, pues Dios me guarde, pero algún día, ojalá no, yo no sea, pero puede ser, un día con ustedes, el pastor fundador de la iglesia, el pastor Omar Enrique, hermanitos, Dios me los bendiga. Eso puede llegar a ser una realidad. ¿Y tú has pensado en que eso podría ser parte de tu vida, de tus padres? Mira la que está a tu lado, mírala. Todavía se conserva la señora querida, pero dentro de poco, ay, pobrecita ella, estará más arrugadita. Y hay una cosa, yo le dije a mi esposa, pensando en esto, porque uno cuando está adulto, uno comienza a pensar cosas que uno no piensa antes. Mi esposa a veces me dice, oiga, mijo, nos estamos volviendo cuchos. ¿Quién, mi amor? ¿Quién? Cuéntame. Tan valiente uno, ¿no? Para resistirse. Pero es real. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Pues de nosotros lo que Dios ya tiene programado. Y lo importante es que nosotros no perdamos nuestra confianza en Dios. Le dije a mi esposa, oiga, mi amor, y uno quiere tanto a la persona con la que uno ha vivido que ¿será que es posible que uno lo dejen ahí en la cama? Pero no, la gusanera, y perdónenme que hable, y toda esa descomposición, ¿quién se la va a aguantar? ¿No? Hay que echarle a la tierrita para que crezca más pasto y matas. Lamentable. Pero hay una promesa, y esa promesa de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo Jesús. No importa que tengas 90 como mi padrastro.
No importa que tengas, ayer vi un hombre que cumplió 126 años y todavía trabaja de obrero de construcción. Y mostró la cédula y yo, Dios mío, 123 años. Pero dentro de poquito habrán más abuelos que jóvenes. Porque si el mundo está así como yo le conté hoy en este culto, déjeme decirle que si nuestros jóvenes no hacen caso y se multiplican, si no salimos a ganar almas para Jesucristo, la generación de predicadores, ¿qué va a hacer si todos los predicadores somos abuelos? Si yo llegara a vivir 100 años, hermano, entonces la iglesia nuestra estaría siendo una iglesia de cuchitos, porque ya no habría niños que presentar, ni jóvenes para tocar una batería siquiera. Entonces, iglesia, si el Señor dijo que antes de que Él se llevara a su iglesia sería una iglesia hermosa, radiante, como una esposa arreglada para su marido, quiere decir que la iglesia que se va, aunque hayan ancianos muchísimos, la iglesia será renovada antes del día del rapto, embellecida, rejuvenecida, poseedora de cosas como los dones del Espíritu Santo, y una iglesia con una capacidad de evangelizar, una iglesia llena de tanto poder que el mundo se va a asombrar. ¡Wow! Esta gente que se fue, qué tremenda, qué gente esta. ¿Cómo podían ellos en una edad tan avanzada y gente tan pequeñita evangelizando? Niños de 4 años hablando en lenguas, interpretando y profetizando. Eso es lo que yo declaro que va a haber para la iglesia, porque Dios lo prometió. Dios prometió eso. Vamos a estar de pie, amada iglesia de Jesucristo. Vamos a estar de pie. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero orar hoy y recordarles que en el nombre del Señor Jesucristo la Biblia dice que haríamos proezas. Hagamos proezas primero con nuestra familia. Proveamos primero para los de nuestra casa y los de nuestra familia. Volvamos el corazón de los padres a los hijos. Volvamos a querernos más. Vuelve a mirar a tu esposa con amor. Vuelve a mirar a tu esposo con amor, con cariño, con ternura. Porque de todas maneras, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no la trompeta de Apocalipsis, la del rapto, en un momento verás cómo tu cuerpo, en un instante, tu piel, tu cara, tu rostro, será otra vez en la mejor edad. Al cielo, óyeme bien, no entra gente decrépita, destruida como un zombie. No, no, no. En el cielo no hay deterioro. En el cielo no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay torcedura. No falta un diente. En el reino de los cielos no hay lo que hay aquí en la tierra, cosas para sufrir y ver y llorar. Es perfección absoluta. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en unas criaturas preciosísimas, que nunca tenemos necesidad de comer. Si lo queremos hacer, lo haremos. Volaremos a la velocidad del pensamiento. Podremos bajar a charlar en el agua, en el fondo del mar, entre varios hermanos charlando allá sin tener que respirar, porque somos cuerpo glorioso. Nos reuniremos en la cima del Everest a cantarle al Señor, a adorarlo allá. Donde quiera que estemos los hijos de Dios, seremos criaturas inmortales, diferente a lo que el mundo está preparando. El diablo quiere un mundo de seres humanos deteriorado, y Dios quiere un mundo, una iglesia inmortal. Levanta tu mano al Señor y dile: tú eres el único que puedes hacer que eso sea una realidad, porque tú no nos trajiste para llegar hasta acá deteriorados, destruidos, sin hijos, sin niños, sin hogares. Tú nos trajiste acá para mostrar tu poder en las naciones, para renovarnos como las águilas, para darnos fuerza como el búfalo aún en los años de la vejez. Ese soy yo, un hijo de Dios, salvado por gracia, limpiado con sangre pura, para ser una nueva criatura. Hoy te digo: Señor, ayúdame a dejar las cosas viejas atrás, a renovarme en ti y en tu palabra. Puedo hacer cosas mayores de las que yo he hecho hasta el día de hoy. Las voy a hacer con tu ayuda.
Perdóname por menospreciar al anciano, a mi padre, a mi madre. Enséñame a amar el momento que estoy viviendo, sea joven o sea viejo. Ayúdame a estar agradecido. Ayúdame a querer más a mis hijos, Señor, mostrarles el amor y mostrarle a mis papás sin límites, con ternura grande, cómo los amo, cómo los quiero, con hechos y no solo con palabras. Gracias por darme una iglesia donde aprendo y donde me renuevo y donde tú me dices lo que viene para el futuro. Mientras, Señor, tú vienes por nosotros, concédenos un país, naciones diferentes, donde la iglesia pueda moverse con poder y autoridad, para que en tu nombre se levanten los enfermos, los muertos resuciten, y la iglesia sea, Señor, una iglesia de testimonio a las naciones. Hazme uno de ellos, por favor. Antes de que ya no me puedan mover ni caminar, úsame, porque usaste ancianitos incluso para hacer milagros en el Viejo Testamento, más en el Nuevo. En el nombre de Jesús, levanta estas manos, levanta esas manos. Padre, te pido que derrames unción fresca, poder de lo alto. Aunque se hayan deteriorado nuestros cuerpos a los mayores, pero aquí está un hombre nuevo, una nueva criatura levantando las manos, vestido de blanco, de lino fino, blanco y resplandeciente. Dale poder a esta iglesia, dale poder a los que ven a través de la internet, para que ellos sientan que entra dentro de su cuerpo unción que viene directamente desde el fuego de Dios, del altar de Dios, renovados con el poder de tu fuerza en el hombre interior. Declaro que este hombre, esta mujer se levantan sanos, se levantan renovados en el nombre de Jesús para empezar un año lleno de gozo, de renovación espiritual, de fuerza de parte de Dios para hacer cosas que nunca pensábamos hacer. Oh, poder de Dios, renuévale, 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 renuévale como las águilas en el nombre de Jesús. Poder, poder, poder de Dios para sanar, para renovar, para levantar, para luchar con nueva fuerza en tu casa, para recuperar lo que habías perdido, para levantar cosas que no pensabas levantar. En el nombre de Jesús, reconstruye muros que el diablo te derribó, porque yo te doy el poder para hacerlo, te dice el Señor. No temas, te doy poder para que hagas cosas que nunca pensaste hacer, porque si te has fijado en mí y si pusiste tu mirada en mí, yo, dice el Señor, hago prosperar a los que me agradan. Los que me buscan desde temprano me hallan, me encuentran. En el nombre de Jesús, no dejes de buscar al Señor, no dejes de invocarlo en el día malo, y serás levantado en mesa con los príncipes de su pueblo. En el nombre de Jesús recibo eso, me apropio de eso y me levanto más fuerte que nunca, como las águilas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Santo Jesús, poder de Dios.